Compatriotas, nos hemos reunido en esta oportunidad profesionales, trabajadores de la ciudad y del campo, representantes de la pequeña industria y también sectores de la juventud y del movimiento universitario para anunciar la creación de un frente único, distinto a la Mesa de la Unidad Democrática y al denominado Polo Patriótico, para presentarnos ante el país como una alternativa cierta, real, efectiva ante el desgobierno desastroso que tenemos y el incumplimiento por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de las expectativas sembradas por más de 7 millones de venezolanos que no sienten que los diputados electos sean sus representantes en resguardo de sus derechos e intereses. Este frente se consolidará con el favor de Dios en un conglomerado de factores productivos representativos de la sociedad civil organizada, sin ataduras con los partidos políticos y como una expresión cierta para darle respuesta a los problemas que nos agobian. Se encuentran con nosotros y lo suscriben la fracción de profesionales, abogados agrupados en la tendencia laboral, representantes del movimiento del socialismo, representantes del movimiento laborista, del Comité Pro Rescate de la Federación Campesina y, como ya indiqué con anterioridad, representantes del mundo sindical, educadores del sistema del servicio de transporte y también de la pequeña y mediana industria que emplean a la gran mayoría de los venezolanos y quienes son los que más están sufriendo por la carencia de recursos para producir los bienes necesarios para abastecer el país. Quedará con nosotros el doctor Gustavo Rodríguez, que hará la declaración del Frente Único de Ciudadanos. Buenos días, Valencia, jueves 15 de septiembre de 2016. Declaración del Frente Único de Ciudadanos. Quienes suscribimos esta declaración, inspirados en los principios de justicia social y participación democrática que viene de las tradiciones reivindicativas del movimiento laborista y universitario, así como el esfuerzo productivo del sector agropecuario, de la pequeña y mediana industria, hemos acordado constituir un Frente Único de Ciudadanos como la alternativa real ante el desgobierno del presidente Maduro y su brazo político, el PSV, y la frustración de las promesas hechas por la llamada Mesa de la Unidad Democrática. En efecto, pese al decreto de emergencia económica acordado por el gobierno, millones de trabajadores han sido arrojados al desempleo, sufriendo las mismas consecuencias los técnicos y profesionales de la clase media, agobiados por el desabastecimiento y la inflación, así como los pensionados y jubilados que deben escoger entre la miseria que raya en la mendicidad o someterse al bozal del hambre del gobierno por una bolsa con harina, arroz y un paquete de espagueti. El caos social y económico se debe a que los sectores productivos, en particular la pequeña y mediana industria,
los cuales constituyen la principal fuente de empleo, se han visto forzados a cerrar miles de establecimientos al no contar con recursos, maquinaria y materia prima, al igual que el sector agropecuario, quienes carecen hasta de la semilla para dedicarse a sus actividades, abandonando las faenas propias del campo. El origen de esta calamidad se encuentra en el despilfarro de los enormes ingresos petroleros, en el discurso político del régimen, con programas populistas totalmente improductivos y una enorme e incompetente burocracia, incluso hasta la proveniente del sector militar, sin ningún tipo de experiencia administrativa y por la incapacidad del Poder Judicial en castigar a los responsables de la corrupción que incluye a altos funcionarios públicos en escándalos de narcotráfico. Y es que la complacencia judicial ha conllevado al desborde de la delincuencia, cobrando la vida de miles de compatriotas, sobre todo de jóvenes, quienes han perdido la esperanza de superación, prefiriendo emigrar antes de fracasar como profesionales en un país que no les ofrece ningún tipo de futuro, o peor aún, hasta perder la vida, pues la delincuencia pareciera consentida por la ineptitud de las autoridades en impedirla, como en la actuación impune de los llamados colectivos armados acusados de violar reiteradamente los derechos humanos de la ciudadanía, en particular contra los medios de comunicación y a quienes adversan al régimen. Pero si el gobierno es un fracaso, la llamada Mesa de la Unidad Democrática no ha asumido a cabalidad el compromiso con más de 7 millones de electores que sufragaron para llevarlos a la Asamblea Nacional a 112 diputados y solo han propuesto como solución a la crisis un reiterado discurso político. La salida del presidente, sin abordar ni ofrecer respuesta a los problemas económicos y sociales que nos agobian. La salida de Maduro es una necesidad, pero ante la ausencia de propuestas concretas a la crisis, la llamada oposición democrática ha perdido la confianza y la credibilidad que le dieron los electores, quienes consideraron que los parlamentarios en la Asamblea Nacional serían sus representantes en la defensa de sus derechos e intereses, perdiendo además su respaldo activo, el cual resulta necesario para hacer efectivas las acciones del Parlamento, de suerte tal que todas las leyes aprobadas son inmediatamente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia de movilización de la sociedad civil organizada, incluso la de amnistía, la cual resultaba necesaria para la reconciliación nacional. Al régimen no lo intimidan las marchas como expresión de rechazo para promover el referéndum revocatorio, que es la única propuesta de la Mesa de la Unidad para salir del caos luego del fracaso de las aventuras golpistas y la guarimba, pues cuentan con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia para torcer la ley y hacer nugatorio el referéndum. A lo que sí le tiene pánico es a la unidad de los trabajadores con sus sindicatos de obreros y campesinos, con la clase media, los colegios profesionales, las federaciones de agroproductores y las cámaras de pequeños y medianos empresarios, pues serían capaces de convocar una huelga general y echarlos del gobierno. Pero eso tampoco le interesa ni le conviene a la llamada oposición democrática, que prefiere primero defender los intereses económicos y electorales. Por estas razones, hemos acordado constituirnos en un frente único de ciudadanos que permita la unidad activa entre los trabajadores de la ciudad y el campo con la clase media, y donde las organizaciones de la sociedad civil, en absoluta igualdad de condiciones, puedan expresarse y contar con sus propios representantes bajo un programa de transición con los siguientes postulados. Primero, protección arancelaria a la pequeña y mediana industria y a los agroproductores para estimular su reactivación, suspendiendo temporalmente los impuestos y la importación de productos que puedan producirse en el país. Segundo, constituir la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios, sincerando el valor de los productos
y que permita así la reactivación económica, asignando un salario justo a los trabajadores para reducir los efectos de la inflación y la especulación, sobre todo por el denominado bachaqueo. Tercero, incorporación de los colegios profesionales en los cargos de gerencia en la administración pública mediante la cogestión para elevar los niveles de eficiencia. Cuarto, creación de un fondo social de obras públicas con los recursos de las misiones sociales para darles empleo y salario digno a los desempleados. Quinto, intervención inmediata y total del Poder Judicial, llamando inmediatamente a concurso a todos los cargos. Sexto, prohibición total del porte de armas por la parte de la población civil para combatir la criminalidad, entendiendo que ello no es suficiente para los efectos de ese otro problema agobiante a la sociedad en general, a la nación venezolana, la simple suspensión total del porte de armas de parte de los civiles. Como conclusión, llamamos a todas las federaciones de trabajadores y agropecuarios, a las federaciones de profesores y estudiantes, a los colegios profesionales, a los pequeños y medianos empresarios, a las comunidades organizadas de vecinos, a incorporarse a este Frente Único de Ciudadanos para constituirlo con su auténtica representación, sin someterse a acuerdos políticos que tanto daño le han hecho a la nación venezolana. Es todo. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna pregunta? Sí. Ustedes van a estar constituidos, pero ¿cuál va a ser como que su trabajo diario? ¿O solamente se van a pronunciar en ciertas ocasiones? O sea, ¿cómo van a trabajar? ¿O nada más es para una plataforma de propuestas? ¿O plantean quizás llegar al poder más adelante? Más o menos, ¿cómo va a ser ese proceso diario? Bueno, como propuesta única de ese Frente Único de Ciudadanos, entiendo, y usted se desprende de su pregunta, la intención en su funcionamiento. Estamos convencidos, y así lo hemos debatido con los distintos representantes a los que se refirió el doctor Robert Rodríguez en su introducción. Entendemos que uno de los grandes problemas que origina toda esta situación de descomposición de la cual es la víctima directa la nación venezolana, entendiendo ese concepto que en su valor sociológico que va más allá de las agrupaciones partidistas o de las distintas manifestaciones de la sociedad, el hecho económico. A los efectos de responder tu pregunta, voy a permitirme, un tanto arbitrariamente, con el respeto de la concurrencia, ceder la respuesta al economista Melvin Umbría. La primera parte de la pregunta del amigo periodista tiene que ver que esto no es solamente un pronunciamiento. Nosotros cuando tenemos días reuniendo, unos días debatiendo, porque vamos a seguir haciendo propuestas y vamos a hacer algunas actividades. Hay problemas fundamentales a los que hay que enterarse, porque no basta solo convocar marchas para pedir el referéndum, que cada día son menores. Hay una grande y después viene. Yo creo que hay que estar con la gente, que este movimiento que estamos constituyendo no es solamente para la declaración, aunque tal como lo venimos reuniendo desde hace varios días cuando coincidimos en la necesidad de agrupar esfuerzos, es porque queremos hacer propuestas, porque queremos participar activamente. Por una simple razón, yo creo que la polarización entre el sector que denominamos el gobierno, representado mayoritariamente por la MUC, y el sector del gobierno por el PSUV, por la MUC, por el otro lado, le ha hecho mucho daño al país. Esa polarización, nosotros necesitamos reagrupar un centro político que vaya más allá, porque lo que queremos, estamos claros nosotros, es que el país no le pertenece la mitad a la MUC y la mitad al PSUV. Creo que el país es mucho más allá. Hay un 42% dicho en todas las encuestas que afirman que no están satisfechos con el gobierno de Maduro, pero que tampoco les gusta la actuación de la MUC. Nosotros queremos
ir a ese encuentro con la gente que está en las colas, con la gente que sufre la escasez de medicina. Nosotros vamos a constituirnos para conformar un banco de medicina para que la gente pueda acceder, ayudando a la gente como estamos haciendo en otros estados, porque no basta solamente un pronunciamiento, ir a los medios de comunicación, salir y convertir la política en algo mediático. Yo creo que la política tiene mayor profundidad, porque la palabra política es la ayuda a los que realmente la necesitan. De manera que, además del pronunciamiento, que lo hemos considerado oportuno en el momento, sobre todo cuando está el CNE a punto de dar las pautas y las líneas finales para lo que se llama la segunda fase, que ha sido la única bandera de la MUC durante estos 9 meses, es salir de Maduro. Nosotros creemos que no solamente es salir de Maduro, que hay que hacer propuestas para resolver la crisis. Nosotros vivimos una profunda crisis económica y social que no va a ser resuelta de la noche a la mañana. Hay que decirle a la gente, no hay que caerse en engaño. La salida de Maduro puede ser mañana. Lo que no es verdad es que pasado mañana vamos a resolver la crisis económica que se ha profundizado en los últimos 5 años. Este es un movimiento que aspiramos concurra el mayor número de gente para darle soluciones a los problemas de los venezolanos, que a fin de cuentas, para los políticos, para los que nos formamos en la política, para los que no creemos que el poder es solamente para aprovecharse de él, sino para servirle a la gente, porque en el futuro tenemos que hablar de eso. Entonces, este movimiento que constituimos hoy es para darle salida a una crisis que ya agobia a los venezolanos y que puede convertirse en una explosión social con consecuencias inalcanzables. Porque cuando hablamos de diálogo, es diálogo hoy, porque no queremos dialogar por encima de los 100.000 muertos que ocurran a raíz de una explosión social. Perfecto. Por último, ¿ustedes están, tienen cargos o son voceros? Voceros, es un movimiento que se incorpore todo el que quiera incorporarse y en igualdad de condiciones, y mañana habrán, en vez de nosotros, cuando toquemos el tema educativo, sobre el currículo, hablarán los educadores. Cuando tengan que hablar los productores, porque nos faltan semillas, hablarán los productores de semillas. Este es un movimiento que hemos constituido para buscar protagonismo, simple y llanamente es porque sentimos al país y porque sentimos que esa mesa de la unidad democrática que se hace llamar de oposición o que quiere agrupar a toda la oposición, le ha dado salida a los problemas de los venezolanos. Gracias. Gracias. Hay que hacer unas tomitas, por favor. Para conversar. Me quedo con esto, ¿no?